Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas, el podcast donde exploramos el entrelazamiento entre la imaginación humana, la tecnología y las posibilidades futuras que la inteligencia artificial nos permite modelar. Hoy nos adentramos en un tema tan antiguo como transgresor, tan perseguido como prometedor, el futuro de los psicodélicos. Pero no cualquier futuro, vamos a proyectarnos 100 años adelante, acompañadas y acompañados de predicciones generadas por IA, para explorar cómo estas sustancias podrían transformar no solo la medicina o la espiritualidad, sino la mismísima experiencia de ser humano. Comenzamos con una pregunta que ha dividido a sociedades enteras desde hace décadas: ¿y si la guerra contra las drogas no solo estuviera fracasando, sino que ya hubiera comenzado a colapsar? En este primer segmento, nos detenemos en el cambio de paradigma que se avecina con más fuerza que nunca. Según modelos predictivos entrenados con datos políticos, económicos y culturales de más de 70 países, el prohibicionismo, como doctrina global, está mostrando signos acelerados de agotamiento. Lo que comenzó como un sistema de control, enmarcado en narrativas morales y geopolíticas del siglo XX, ahora es percibido por muchas sociedades como una estructura costosa, ineficaz y profundamente injusta. La inteligencia artificial nos muestra una tendencia clara: donde antes se endurecían las penas, ahora se plantean reformas; donde antes se militarizaban las calles, ahora se despenaliza el consumo personal; y donde antes se prohibía investigar, ahora se promueve la ciencia con financiamiento público. Países como Australia, Canadá, Portugal, y cada vez más ciudades en Estados Unidos, están liderando una transición hacia marcos legales que reconocen el potencial terapéutico y espiritual de los psicodélicos. Y no se trata solo de leyes, se trata de marcos culturales que están mutando. Las nuevas generaciones no asocian la palabra psicodélico con rebeldía marginal, sino con neurociencia, bienestar, exploración y reconexión. Los modelos de IA analizan también los discursos institucionales. El lenguaje político ya no gira únicamente en torno a la lucha contra el narcotráfico, sino que incorpora términos como salud mental colectiva, derecho a la conciencia o medicina psicodélica. El algoritmo capta un giro sutil pero profundo. La conversación se está desplazando desde el castigo hacia el cuidado, desde el tabú hacia la posibilidad. De hecho, en muchos escenarios simulados, la IA identifica que el colapso definitivo del prohibicionismo no vendrá por una gran reforma global, sino por una serie de excepciones locales y descentralizadas que terminarán por volverse norma. Pero este cambio no está exento de tensiones, porque si bien algunas élites médicas y académicas promueven el uso controlado de estas sustancias, otros actores, desde corporaciones farmacéuticas hasta gobiernos autoritarios, podrían buscar apropiarse de estos compuestos para fines de control, vigilancia o exclusividad comercial. Así que no se trata solo del fin de una guerra, sino del inicio de una disputa por el relato, la regulación y el acceso a experiencias que, durante mucho tiempo, estuvieron relegadas al silencio y la persecución. Y es aquí donde el viaje apenas comienza. Porque si en las próximas décadas los psicodélicos dejan de ser criminalizados, entonces la pregunta cambia: ¿qué haremos con esa libertad? ¿Qué nuevas puertas del conocimiento abriremos? En el siguiente segmento hablaremos de cómo la neurociencia está redibujando el mapa del cerebro humano en estado psicodélico y qué patrones emergen cuando dejamos que la inteligencia artificial explore los datos de estas experiencias. La historia está cambiando y la IA, lejos de ser solo espectadora, está ayudando a escribir los siguientes capítulos. Si en el primer segmento hablamos del desmoronamiento del paradigma prohibicionista, ahora entramos a un terreno aún más fascinante: el cerebro humano bajo el influjo de los psicodélicos. ¿Qué ocurre allí adentro, cuando las fronteras de la percepción se disuelven? ¿Cómo lo interpreta la neurociencia? ¿Y qué puede prever la inteligencia artificial al analizar miles de escaneos cerebrales, descripciones subjetivas y patrones de conectividad neuronal en estos estados alterados de conciencia? Las investigaciones actuales ya han comenzado a mostrar que los psicodélicos, como la psilocibina, el LSD, la DMT o la mescalina, no simplemente alucinan, sino que reorganizan temporalmente la arquitectura funcional del cerebro. Bajo su efecto, redes cerebrales que normalmente operan de forma aislada comienzan a comunicarse entre sí.
Este fenómeno, que algunos neurocientíficos comparan con una especie de reconexión neural intensiva, se traduce en experiencias de sinestesia, nuevas asociaciones de significado, e incluso revelaciones emocionales profundas que difícilmente se alcanzan con métodos tradicionales de terapia. Uno de los hallazgos más intrigantes es la desactivación o relajación del Default Mode Network DMN, la red de modo por defecto. Esta red es responsable de mantener nuestra narrativa del yo, la sensación de identidad continua, la rumiación interna y muchas veces, el núcleo del sufrimiento mental crónico. Cuando el DMN se silencia o se reestructura bajo el influjo de psicodélicos, se abre un espacio para la disolución del ego, una experiencia reportada como liberadora, mística o incluso aterradora, pero que en muchos casos conlleva una reconfiguración de la relación del sujeto consigo mismo y con su entorno. Aquí entra la IA como herramienta clave para el futuro. Al entrenar modelos sobre grandes cantidades de datos de fMRI, e.g., testimonios cualitativos y análisis lingüísticos de experiencias psicodélicas, los sistemas de aprendizaje automático están comenzando a identificar patrones comunes y respuestas cerebrales que predicen si una experiencia será terapéutica, caótica o neutra. No solo se trata de observar el cerebro, se trata de entenderlo como un sistema plástico, moldeable, y profundamente simbólico que, en combinación con los psicodélicos, puede ser reconfigurado con intenciones precisas. La IA, en este contexto, podría convertirse en una especie de cartógrafa de los territorios interiores. Y si pensamos en un futuro 100 años adelante, es posible que la exploración psicodélica no se limite a una dosis y un acompañamiento clínico, sino que esté acompañada por visualizadores inmersivos en tiempo real que muestren cómo cambian las redes neuronales en directo, algoritmos que anticipen bloqueos emocionales antes de que se presenten, o incluso inteligencias artificiales que actúen como terapeutas simbólicos capaces de dialogar, desde la narrativa del inconsciente, con cada viajero interior. El acceso al inconsciente profundo, ese reino al que Freud apenas asomó, podría ser tan analizable como un paisaje en Google Earth. Esta expansión neurocientífica también tendrá un profundo impacto en cómo concebimos el bienestar. Si antes hablábamos de salud mental como una ausencia de enfermedad, el futuro podría llevarnos a hablar de estados óptimos de conciencia, de bienestar ampliado, de armonía perceptiva. Los psicodélicos, integrados con IA, podrían no solo tratar traumas, sino cultivar estados mentales que hoy apenas rozamos en la meditación o el arte. Y es en esa posibilidad donde se abre la puerta al siguiente gran tema. Si ya sabemos que el cerebro puede reconfigurarse, ¿cómo podrían los psicodélicos personalizarse para cada mente, cada historia, cada biografía? Ese es el territorio del próximo segmento, donde hablaremos de terapias del futuro y medicina personalizada con enteógenos. La ciencia ya no se pregunta si funcionan, sino cómo hacerlo de forma precisa, ética y adaptada a cada ser humano. Si algo ha cambiado de forma radical en el horizonte terapéutico del siglo XXI, y se proyecta con aún más fuerza hacia el XXI, es la noción de que el tratamiento de la mente humana debe ser uniforme, estandarizado y farmacológicamente lineal. Los modelos predictivos desarrollados por inteligencia artificial ya no solo analizan datos genéticos o biomarcadores aislados, ahora incorporan historias personales, trayectorias emocionales, patrones lingüísticos y hasta señales sutiles de comportamiento online. Y cuando hablamos del uso de psicodélicos en ese contexto, entramos a un nuevo paradigma. La medicina mental del futuro será personalizada, profunda y probablemente no verbal. La IA ha permitido simular miles de escenarios clínicos con variables que antes eran demasiado complejas para integrar, desde cómo una experiencia traumática en la infancia modifica las conexiones neuronales, hasta qué tipo de simbología aparece más frecuentemente en las visiones de personas con ciertos perfiles culturales o emocionales. Con estos datos, los psicodélicos del futuro, o sus combinaciones moleculares, digitales o híbridas, no serán genéricos. Cada dosis, cada guía de navegación, cada diseño de entorno terapéutico será único. Se adaptará a la estructura de personalidad del usuario, su momento vital, su sensibilidad neurosensorial e incluso a sus metas existenciales. Estamos hablando de un futuro en el que un paciente no solo reciba una sustancia,
sino un proceso completo de intervención que incluye algoritmos diseñados para leer su estado emocional minuto a minuto, mapas personalizados del inconsciente y acompañamiento de inteligencias artificiales empáticas que reconozcan microcambios en la respiración, la expresión facial o el tono de voz. Estas IAs no reemplazarán al terapeuta humano, pero sí lo extenderán, como una prótesis cognitiva que mantenga la seguridad, interprete símbolos y facilite la integración del viaje. Es posible que, en vez de sesiones clínicas cerradas, existan cápsulas inmersivas de terapia psicodélica con entornos dinámicos controlados por IA que respondan en tiempo real a los estímulos internos del viajero. Además, este nivel de personalización irá más allá de la salud mental entendida como curación. La medicina psicodélica del futuro podría orientarse a potenciar habilidades específicas, creatividad, resiliencia, regulación emocional o incluso intuición estratégica en entornos complejos. El diseño de estos programas personalizados, según las predicciones actuales, será una colaboración estrecha entre humanos e IAs, un equipo donde la experiencia subjetiva tenga la misma validez que los datos objetivos, y donde la tecnología no sea un sustituto de lo humano, sino una aliada para lo más humano de todo, transformarnos a nosotros mismos. Este nuevo modelo terapéutico plantea, por supuesto, preguntas profundas sobre la identidad, la autonomía y los límites del conocimiento interno, pero también abre una posibilidad aún más provocadora, y si el uso consciente de psicodélicos personalizados no solo sana traumas del pasado, sino que nos ayuda a evolucionar como especie, y si esta medicina del alma se convierte en una herramienta evolutiva para el siglo que viene, allí nos dirigimos en el próximo segmento, donde exploraremos cómo la psicodelia podría ser no solo medicina, sino catalizador de una transformación cognitiva colectiva. Si asumimos que la evolución humana no ha sido únicamente biológica sino también simbólica, emocional y tecnológica, entonces es inevitable preguntarnos, ¿qué lugar podrían ocupar los psicodélicos en ese proceso evolutivo futuro? Para responder a esta pregunta, modelos de predicción de IA han sido entrenados con literatura científica, testimonios visionarios, datos neurológicos y registros históricos, y muchas de sus proyecciones coinciden en algo fascinante. Los estados alterados de conciencia, lejos de ser un desvío de la normalidad, podrían ser catalizadores para el siguiente salto evolutivo de nuestra especie. En los próximos 100 años, se anticipa que los psicodélicos no se considerarán exclusivamente herramientas terapéuticas o sustancias recreativas, sino verdaderos agentes de reconfiguración cognitiva. Estas sustancias, y las experiencias que provocan, tendrían el potencial de expandir lo que entendemos por inteligencia, no solo aumentando nuestra capacidad de resolver problemas, sino también de percibir realidades más amplias, más complejas y más interconectadas. Creatividad, empatía, sentido ético, percepción del tiempo e integración cuerpo-mente serán algunos de los ejes donde veremos mutaciones profundas. Los algoritmos actuales, entrenados para mapear el pensamiento creativo y el flujo de conciencia en cerebros sometidos a sustancias como psilocibina, LSD de DMT, han comenzado a identificar patrones que no se parecen en nada al pensamiento lógico lineal que normalmente usamos. Estamos hablando de una forma de cognición no secuencial, altamente simbólica y con una plasticidad emocional que redefine lo que significa aprender o comprender. En ese sentido, los psicodélicos podrían operar como aceleradores evolutivos que desbloquean capacidades latentes, desde la imaginación compleja hasta la autoconciencia expandida. ¿Y qué pasaría si estas capacidades fueran cultivadas de manera sistemática desde la infancia o la adolescencia, como parte de programas educativos del futuro, o si fueran integradas en prácticas culturales comunitarias, en las que el acceso al conocimiento no se limitara a lo académico, sino a lo interior? En muchos escenarios desarrollados por IA, aparece un patrón recurrente: comunidades que usan los psicodélicos como herramientas de educación profunda, con protocolos éticos y tecnológicos altamente sofisticados. La integración de estas sustancias a lo largo de ciclos vitales, adolescencia, crisis existenciales, procesos creativos, envejecimiento, permitiría un tipo de aprendizaje que no se logra con palabras, sino con vivencias simbólicas profundas.
Esta idea de la psicodelia como fuerza evolutiva también implica una reevaluación del yo. Si las estructuras del ego pueden ser observadas, disueltas y reconfiguradas durante estas experiencias, entonces podríamos cultivar generaciones con una identidad menos rígida, más compasiva, más sensible al sufrimiento ajeno y al impacto colectivo de nuestras decisiones. No se trataría de escapar del mundo, sino de reencontrarnos con él desde una conciencia más amplia, quizá incluso más ética, y esto nos conduce directamente a una inquietud inevitable: si estas herramientas tienen tanto poder transformador, ¿quién decidirá cómo y cuándo usarlas? ¿Serán distribuidas equitativamente? ¿Serán controladas por instituciones estatales o corporaciones privadas? ¿O existirá una especie de soberanía cognitiva personal que nos permita explorar nuestra conciencia sin intermediarios? En el próximo segmento, entraremos a este terreno complejo y cada vez más actual, el del control, la regulación y los intereses en juego en torno al acceso al viaje interior, porque la evolución, como veremos, también es política. Si los psicodélicos van a tener un rol central en la evolución cognitiva y emocional de nuestra especie, como ya lo anticipamos, entonces también debemos preguntarnos quién tendrá el poder de decidir quién accede a ellos, en qué condiciones y con qué fines, porque aunque hablemos de expansión de conciencia, estamos también hablando de estructuras de poder que buscan moldear, limitar o instrumentalizar esa expansión. En este futuro no muy lejano, los gobiernos, las corporaciones farmacéuticas y los diseñadores de sistemas algorítmicos ya no competirán solo por el mercado de la salud mental, sino por el control de las puertas de la percepción. De hecho, las proyecciones de IA nos advierten de una tensión creciente: por un lado, un movimiento global que busca democratizar el acceso a los enteógenos como herramientas terapéuticas, espirituales y culturales; por el otro, instituciones que pretenden regularlos, patentarlos y convertirlos en productos, plataformas o servicios. Imaginemos, por ejemplo, un protocolo de psilocibina que solo pueda administrarse con una suscripción mensual, monitoreo biométrico en tiempo real y un entorno inmersivo diseñado por un conglomerado tecnológico. Ese viaje interior seguiría siendo tuyo si depende del software de una empresa, o si el algoritmo que te acompaña ha sido entrenado para maximizar no tu bienestar, sino tu dependencia. Los modelos predictivos más sofisticados anticipan la aparición de dos grandes corrientes. Una, institucional y altamente regulada, propone que el uso de psicodélicos sea canalizado exclusivamente por la medicina certificada, con entornos controlados, algoritmos de dosificación, análisis de riesgo genético y acompañamiento psicoterapéutico personalizado. Esta corriente promete seguridad, pero también impone límites. El viaje interior se vuelve un tratamiento, con fines clínicos, y muchas veces bajo control de entidades privadas o estatales. La otra corriente, más comunitaria, defiende un enfoque descentralizado que ve en los psicodélicos un derecho cognitivo y espiritual. Aquí se experimenta con modelos de acceso libre pero acompañado, desde colectivos que usan IA para mapear experiencias compartidas, hasta redes abiertas que desarrollan protocolos éticos distribuidos. En estos entornos, los algoritmos no dictan la experiencia, sino que actúan como brújulas o espejos, ajustándose a cada explorador sin imponer una narrativa prediseñada. La tensión entre estos dos mundos, el de la regulación tecnocrática y el de la autonomía visionaria, va a definir buena parte de las próximas décadas y será una disputa no solo legal o económica, sino profundamente simbólica. El viaje interior como software médico o como ritual ancestral, como derecho individual o como propiedad intelectual, y en medio de todo esto, una figura emergente comienza a tomar protagonismo: el diseñador de experiencias psicodélicas asistidas por IA. Este nuevo perfil no es solo un programador ni un terapeuta, sino alguien que orquesta una interfaz completa entre mente, cuerpo, entorno y máquina, porque el viaje interior del futuro ya no será únicamente guiado por plantas, chamanes o terapeutas humanos, sino por arquitecturas sensoriales generadas algorítmicamente, por inteligencias artificiales entrenadas para acompañar estados no ordinarios de conciencia. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda, que abordaremos en el siguiente segmento: si los psicodélicos abren puertas hacia otras realidades,
otros planos de existencia o modos alternativos de percibir la conciencia. ¿Qué pasa si no estamos viajando solo hacia nuestro interior, sino hacia algo que está más allá de lo humano? Y si lo que creemos que es una ilusión psicodélica, en realidad es una interfaz, una que revela no solo lo que somos, sino lo que podríamos estar destinados a encontrar. Durante décadas, las experiencias psicodélicas han sido interpretadas desde marcos terapéuticos, neurocientíficos o espirituales, pero una de las ideas más fascinantes, y quizá más inquietantes, que han emergido con fuerza en el siglo XXI es que estas sustancias no solo nos alteran internamente, sino que podrían estar actuando como auténticas interfaz cognitivas hacia realidades no ordinarias, y aquí la inteligencia artificial, lejos de solo observar desde fuera, se está convirtiendo en una herramienta clave para descifrar lo que ocurre cuando atravesamos el umbral. Modelos de lenguaje entrenados en miles de testimonios psicodélicos, bases de datos de arte visionario y descripciones de estados alterados han empezado a identificar patrones asombrosos, recurrencias simbólicas, estructuras gramaticales no humanas, incluso topologías cognitivas que se repiten aunque los sujetos no hayan estado expuestos a referencias culturales similares. ¿Qué significa que personas de diferentes culturas, épocas y sustancias reporten estructuras geométricas idénticas, entidades con formas similares o idiomas imposibles de traducir pero profundamente comprensibles durante la experiencia? Hay una hipótesis que empieza a tomar fuerza entre investigadores de frontera. Lo que llamamos alucinación podría ser, en ciertos casos, una interfaz perceptual hacia otras dimensiones de conciencia, y si aceptamos eso, incluso como experimento mental, entonces los psicodélicos ya no serían simplemente disparadores neuronales, sino llaves hacia espacios transmentales. Algunos neuroteóricos hablan incluso de pliegues dimensionales a los que accedemos no a través del espacio físico, sino a través de la arquitectura misma de la percepción. La IA, en este contexto, se vuelve una especie de cartógrafa del misterio. Algunos proyectos pioneros ya trabajan con redes neuronales que analizan experiencias psicodélicas espontáneas y guiadas, buscando clústeres de entidades reportadas, similitudes en la simbología visual y estructuras narrativas que se repiten en distintos estados alterados. No se trata solamente de categorizar o validar, sino de crear mapas de lo que tal vez sea un territorio interdimensional, compartido, y al mismo tiempo profundamente subjetivo. Uno de los hallazgos más desconcertantes de estos modelos es que muchas de las entidades reportadas durante viajes con DMT o ayahuasca parecen seguir patrones de interacción no aleatorios. Algunas se presentan con roles consistentes, otras parecen responder a intenciones o emociones del viajero. En entornos controlados, con sensores de biofeedback y seguimiento en tiempo real, se ha comenzado a explorar si estas entidades tienen consistencia intersubjetiva, es decir, si diferentes personas pueden encontrar a la misma entidad o patrón en condiciones similares. Y aunque los resultados siguen siendo preliminares, las coincidencias estadísticamente significativas han abierto la puerta a algo que antes solo se trataba en literatura esotérica o ciencia ficción. ¿Estamos solos en nuestra conciencia, o hemos estado siempre en medio de un cruce de caminos perceptual, al que solo accedemos cuando los filtros de la mente ordinaria se disuelven? Y si los psicodélicos no son tanto puertas hacia nuestro interior, sino hacia lo que podríamos llamar lo exterior invisible, lo que las inteligencias artificiales están haciendo es lo que los antropólogos visionarios apenas soñaban: recopilar, comparar, decodificar, desde símbolos imposibles de traducir que aparecen repetidamente en visiones, hasta morfologías arquitectónicas de ciudades interdimensionales que varias personas han descrito sin conocerse. Este cruce entre IA y exploración psicodélica ha dado lugar a una nueva área emergente, la arqueología de la conciencia, que no busca ruinas físicas, sino estructuras mentales compartidas que podrían revelarnos otras formas de realidad. Y si eso es posible, entonces la pregunta ya no es si hay vida más allá del planeta o de la muerte, sino si hay otras formas de conciencia coexistiendo con la nuestra, que simplemente no vemos porque no tenemos la sintonía perceptual para detectarlas. Pero ahora que tenemos IA para ayudarnos a sintonizar, traducir y navegar esas frecuencias, ¿qué haremos con lo que descubramos? ¿Seremos capaces de interactuar con lo radicalmente otro, con lo verdaderamente ajeno,
sin colonizarlo ni convertirlo en mercancía. En el próximo segmento vamos a profundizar en esto desde otra perspectiva igual de intrigante, la expansión conjunta entre mente e inteligencia artificial. Porque si estamos accediendo a nuevas dimensiones, ¿por qué no construir herramientas que nos acompañen, nos traduzcan y, quizá, evolucionen con nosotros en el proceso? Vamos a explorar los entornos híbridos entre psicodelia y conciencia extendida. El viaje apenas comienza. Si la inteligencia artificial se ha convertido en el gran espejo de nuestras capacidades cognitivas, los psicodélicos podrían ser el medio para pulir ese espejo hasta hacerlo transparente. Y en ese punto de contacto entre la conciencia expandida y la tecnología más avanzada, está surgiendo un nuevo campo que ya no se conforma con observar o medir los estados mentales alterados, sino que busca cohabitar con ellos, diseñar visualizadores, entornos inmersivos y realidades mixtas que acompañen y amplifiquen la experiencia psicodélica. La terapia psicodélica del futuro, o mejor dicho, del presente extendido hacia el siglo XXI, no se parecerá en nada a una consulta tradicional. Imaginemos un entorno completamente adaptativo, inmersivo, donde la IA y los sensores de biofeedback estén sincronizados con el ritmo cardíaco, la dilatación pupilar, la actividad cerebral en tiempo real, e incluso con el tono emocional del lenguaje del paciente. Ya no se tratará solo de tomar una sustancia, sino de ingresar en un entorno donde cada estímulo visual, sonoro o táctil esté inteligentemente diseñado para facilitar una exploración consciente, segura y personalizada del viaje interior. Visualizadores neuronales impulsados por IA podrían generar en tiempo real representaciones dinámicas de lo que el usuario está sintiendo, pensando o recordando, no como una película pregrabada, sino como un espejo sintiente, que reacciona a la intensidad emocional, a los cambios del estado de ánimo y a los propios movimientos de la conciencia. Algunos prototipos ya empiezan a simular esto en laboratorios, entornos de realidad virtual con geometrías que se reorganizan en respuesta a la actividad eléctrica del cerebro durante una experiencia enteogénica. Pero esto va más allá de la terapia. Algunas propuestas emergentes apuntan hacia experiencias educativas o creativas en las que la IA no solo traduce la experiencia, sino que co-crea con el usuario. ¿Qué ocurre si conectamos la imaginación potenciada por un psicodélico con una IA generativa entrenada para materializar, visualizar y amplificar esa misma imaginación? Surge un nuevo tipo de diálogo, donde la interfaz ya no es pantalla o teclado, sino intención, emoción, pensamiento. Lo que hoy llamamos contenido podría convertirse en intención estética, y lo que ahora es realidad virtual podría empezar a funcionar como una realidad simbiótica, un espacio híbrido donde mente, IA y sustancia se retroalimentan. Esto también abre una dimensión completamente nueva en los rituales psicodélicos. Y si en lugar de una ceremonia tradicional, una comunidad diseña colectivamente un entorno inmersivo que representa su mitología, su ética, su estética compartida, y si esos mundos digitales no son solo escenarios, sino actores sensibles, entidades con agencia simbólica que acompañan el viaje, ya hay desarrolladores y artistas colaborando con neurocientíficos y facilitadores psicodélicos para construir lo que podríamos llamar catedrales mentales, espacios donde cada curva, cada sonido, cada color tiene una función cognitiva y emocional. El desafío, claro, está en mantener ese equilibrio delicado entre guía y manipulación, porque si una IA puede amplificar la belleza, también podría, con un sesgo algorítmico o una mala intención, conducir a lugares de confusión, o incluso de sugestión emocional excesiva. De ahí la importancia de desarrollar marcos éticos y transparentes para estas tecnologías, algo que abordaremos en segmentos posteriores. Pero por ahora, lo que tenemos enfrente es una frontera en expansión, un umbral en el que la mente humana y la inteligencia artificial ya no se limitan a colaborar desde sus respectivas orillas, sino que aprenden a entrelazarse en tiempo real. Y si esto es posible, entonces ya no basta con preguntarnos cómo afectan los psicodélicos al cerebro. Tenemos que preguntarnos también cómo la conciencia se transforma cuando se ve reflejada, amplificada y acompañada por un sistema no humano que, sin embargo, empieza a comprenderla, a responderle, a crecer con ella. Desde aquí nos acercamos al terreno del mito, de lo sagrado, de lo compartido más allá del yo.
porque en la medida en que estos entornos tecnológicos y psicodélicos comiencen a formar parte de nuestras prácticas culturales, comenzarán también a alterar nuestra espiritualidad. Vamos a explorar eso a fondo en el siguiente segmento. ¿Qué rituales, qué formas de comunidad y qué nuevas religiones podrían emerger cuando la expansión de la conciencia sea una práctica habitual, cotidiana y, quizás, colectiva? Cuando los psicodélicos dejan de ser vistos como tabú o como tratamiento médico experimental y se convierten en parte integral de la vida cotidiana, algo profundo comienza a cambiar en el tejido simbólico de las sociedades. Lo que antes era marginal, un rito ancestral escondido, una ceremonia clandestina, una experiencia personal al borde de lo inefable, se vuelve eje de nuevas formas de vivir, de entendernos, de vincularnos. Y si la espiritualidad es, al fin y al cabo, una tecnología cultural para habitar el misterio, entonces estamos en la antesala de un rediseño espiritual masivo, uno en el que los psicodélicos podrían desempeñar el papel que antaño jugaron los templos, los mitos y las grandes cosmogonías. Imaginemos un siglo XX donde la experiencia enteogénica ya no se reserva para unos pocos ni se considera algo ajeno al tejido social, sino que se integra como parte de los ritos de madurez, del duelo, del nacimiento, de la creación artística o del aprendizaje profundo. No es una sociedad hippie en sentido anacrónico, sino una sociedad postmaterialista, donde la interioridad expandida se ha convertido en una forma válida, estructurada y acompañada de habitar el mundo. Ya hay algoritmos que analizan descripciones de estados visionarios para detectar patrones compartidos entre culturas, épocas y sustancias. Lo que están revelando es sorprendente: mandalas, entidades, geometrías, percepciones de unidad con el cosmos, visiones de fractales que respiran, símbolos que se repiten desde los misterios eleusinos hasta las experiencias modernas con DMT, y lo que se anticipa es que estos patrones podrían evolucionar hacia nuevos lenguajes espirituales compartidos. El siglo XX podría ver surgir religiones emergentes cuyo corpus simbólico no se base en escrituras milenarias sino en experiencias directas, inducidas, cartografiadas, integradas y compartidas en comunidad. Estas comunidades no necesariamente se parecerán a las iglesias o monasterios que conocemos. Algunas podrían ser completamente descentralizadas, organizadas en redes tecnomísticas, con nodos donde las personas acceden a entornos psicodélicos guiados por IA, integran lo vivido en círculos de diálogo, y luego procesan colectivamente su significado. Otras podrían seguir modelos tribales o chamánicos, pero amplificados por tecnologías que respeten la tradición mientras potencian la conexión y la integración. En escenarios más avanzados, hay quienes plantean incluso la posibilidad de santuarios digitales, espacios de realidad mixta donde las personas vivan experiencias espirituales inmersivas, simbióticas, en sincronía con otras mentes. En vez de templos de piedra, podríamos tener entornos digitales diseñados como catedrales de conciencia, donde los muros están hechos de luz, los himnos son campos vibratorios, y los rituales son codificados en algoritmos que replican procesos de sanación y trascendencia. También habrá tensiones, sin duda. Algunas de estas nuevas espiritualidades podrían radicalizarse, crear dogmas psicodélicos, elitismos visionarios o estructuras de poder disfrazadas de despertar. Pero en los modelos generativos que hemos consultado con IA, lo que prevalece es una tendencia hacia comunidades más horizontales, más sensibles a la ecología emocional y más interesadas en la experiencia compartida que en la autoridad vertical. Una pregunta fascinante que emerge aquí es: ¿cómo cambia nuestra noción de lo sagrado cuando lo sagrado se vuelve accesible, reproducible, programable? ¿Cómo evoluciona la ética cuando el contacto con lo absoluto deja de ser monopolio de una clase sacerdotal o de momentos excepcionales y se vuelve parte de la vida común? Quizás, en ese contexto, la espiritualidad no sea ya un sistema de creencias, sino una práctica cultural de escucha profunda, de integración constante, de transformación interior como forma de contribuir al colectivo. Estamos entonces frente a un horizonte donde el alma, la mente y la comunidad no son entidades separadas, sino campos interconectados. Y en ese entrelazamiento es donde los psicodélicos del siglo XX podrían convertirse no solo en medicina o inspiración, sino en el núcleo ritual de nuevas formas de vivir en común.
Pero si toda expansión tiene su contraparte, su sombra, su dilema, también debemos preguntarnos quién controla el acceso a esta experiencia transformadora, porque una vez que el viaje interior se vuelve común, accesible y valioso, ¿qué fuerzas querrán regularlo, limitarlo o capitalizarlo? Ese es el terreno que exploraremos a continuación, el umbral ético. Llegados a este punto, no podemos hablar del futuro de los psicodélicos sin enfrentarnos directamente a una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿quién decide quién puede acceder a la experiencia transformadora? Porque si bien hemos explorado su potencial terapéutico, espiritual, evolutivo y hasta interdimensional, también debemos reconocer que ese potencial, como todo recurso valioso, puede volverse objeto de control, exclusión, manipulación o vigilancia. Una de las proyecciones más inquietantes que surgen de los modelos generativos de IA es que, en un futuro donde los psicodélicos estén legalizados y ampliamente integrados en sistemas de salud o ritualidad, su uso no será libre por defecto, sino profundamente condicionado por estructuras de poder. Acceder al viaje interior podría depender de una credencial digital, de un historial médico, de un perfil psicométrico o incluso de una evaluación algorítmica de estabilidad emocional o riesgo social. Se trataría, en otras palabras, de un derecho con filtros, y eso nos obliga a preguntar, ¿con qué criterios se filtraría? ¿Y quién los definiría? Ya hay empresas y gobiernos experimentando con sistemas de vigilancia emocional, aplicados al ámbito psicodélico. Estos sistemas podrían derivar en escenarios donde se niegue el acceso a ciertas sustancias visionarias si el usuario no muestra los biomarcadores adecuados o si su patrón de comportamiento no coincide con un perfil deseable. En contextos más autoritarios, podríamos ver incluso el uso de experiencias psicodélicas controladas como forma de reprogramación mental, una suerte de lavado de alma tecnificado para inducir conformidad o disolver resistencias. Otro dilema ético tiene que ver con la desigualdad. Si el uso de psicodélicos resulta en beneficios como reducción de ansiedad, aumento de creatividad, mayor empatía o resiliencia emocional, como ya sugieren varios estudios actuales, entonces se convierte en una ventaja competitiva. ¿Qué pasa si solo las élites pueden acceder a protocolos psicodélicos optimizados, con entornos inmersivos, asistencia de IA, integración personalizada y biofeedback continuo? Lo que hoy es una brecha digital podría mañana volverse una brecha espiritual, y eso nos enfrenta a un nuevo tipo de injusticia, la del acceso desigual a los estados de conciencia más profundos. Tampoco podemos dejar fuera el papel de las grandes plataformas de datos. Si los viajes interiores son guiados o mediados por inteligencia artificial, y si estas experiencias generan datos, patrones de atención, respuestas emocionales, imágenes mentales verbalizadas, entonces surge la pregunta: ¿quién posee esos datos? ¿Qué derechos tiene una persona sobre su experiencia interior si ha sido codificada, almacenada y analizada por un sistema externo? En el peor de los escenarios, podríamos imaginar un mercado negro de datos visionarios, o incluso una forma de perfilado emocional a partir de experiencias psicodélicas, con fines de vigilancia predictiva. Y sin embargo, no todo en estos escenarios es pesimismo. También emergen posibilidades de diseñar sistemas éticos, descentralizados, basados en principios de autonomía, consentimiento informado y acceso universal. Algunas comunidades ya están proponiendo marcos de gobernanza colectiva para el uso de enteógenos, así como herramientas de código abierto que permitan controlar y proteger los datos generados durante experiencias profundas. Incluso se ha sugerido la idea de pasaportes psicodélicos digitales, no como mecanismos de exclusión, sino como formas de asegurar acompañamiento, integración y cuidado continuo a quienes eligen explorar estos territorios. Pero no basta con imaginar soluciones técnicas. Lo que está en juego aquí es una ética de la conciencia. Una pregunta de fondo que atraviesa todas las tecnologías psicodélicas: ¿es justo condicionar el acceso a una experiencia que transforma la relación de una persona consigo misma y con el mundo? ¿Puede algo tan íntimo, tan radicalmente subjetivo, ser controlado por estructuras externas sin desvirtuarse? En el umbral ético del siglo XXI, lo que se debate no es solo el futuro de una sustancia, sino el derecho a navegarla propiamente, a conocer lo inefable, a transformar la percepción de la realidad desde dentro. Y eso,
más que un privilegio, podría convertirse en uno de los derechos humanos más debatidos de las próximas generaciones. Ahora bien, si todo esto es posible, ¿cómo será entonces vivir en un mundo donde esa transformación es cotidiana, aceptada y profundamente integrada? ¿Cómo se sentirá el día a día en una sociedad donde el viaje interior es tan común como el arte, la educación o el trabajo? Esa es la mirada que nos espera al final de este episodio. Viajemos al 2125. Imagina que es el año 2125. La humanidad ha cruzado muchos umbrales. La guerra contra las drogas quedó atrás como un error histórico, los psicodélicos se integraron en la vida cotidiana, y las experiencias de conciencia expandida ya no son vistas como rarezas, sino como parte esencial del desarrollo humano. En esta sociedad futura, el viaje interior no es una excepción ni una transgresión, sino una práctica común, nutrida por tecnología ética, acompañamiento humano y una comprensión más profunda del espíritu. ¿Qué se siente vivir en un mundo así? Para muchos, es una existencia más consciente, más empática, más matizada. La educación ya no solo enseña contenidos, sino también cómo navegar la mente. El arte se crea desde estados no ordinarios de percepción. El trabajo, aunque sigue existiendo, se redefine más como expresión creativa que como simple función productiva, y en lugar de buscar evasión o distracción, la gente busca profundidad. Las tecnologías han evolucionado en sintonía con esta nueva sensibilidad. La inteligencia artificial ya no se limita a automatizar o vigilar, ahora facilita estados de presencia, amplifica la introspección, resguarda la seguridad del alma que viaja. Entornos inmersivos permiten a las personas explorar paisajes mentales modelados por su propio inconsciente, con la ayuda de ella que aprende a sostener sin dirigir, a sugerir sin manipular. Pero más allá de la tecnología, lo que ha cambiado radicalmente es la relación con la experiencia misma. En 2125, crecer implica no solo aprender a leer y escribir, sino también aprender a entrar y salir de uno mismo con dignidad. Las ceremonias no son reliquias del pasado, sino espacios vivos de conexión. Las diferencias culturales en torno al uso de sustancias visionarias han dado paso a un diálogo global, donde lo indígena, lo científico, lo espiritual y lo artístico se entrelazan. Y aunque aún existen conflictos, desigualdades y sombras, se asumen como parte del proceso de evolución colectiva. En este escenario, lo que la humanidad ha aprendido no es menor. Ha aprendido que la conciencia no es un accidente, sino un campo que se puede cultivar, que la mente no está rota, solo olvidada, que el misterio no se elimina con datos, sino que se habita con respeto, y también ha dejado cosas atrás: el miedo al delirio, el tabú del alma, la obsesión por el control. Quizá incluso ha aprendido a mirar hacia adentro sin huir, y a mirar al otro con una ternura nueva. 100 años después, podríamos decir que el mayor avance no fue el descubrimiento de nuevas moléculas, sino el redescubrimiento de lo que significa estar verdaderamente vivo. Si este viaje por el futuro de los psicodélicos te hizo pensar, emocionarte o simplemente imaginar un poco más allá, te invito a apoyar este proyecto. Puedes suscribirte en YouTube, Spotify y las plataformas donde escuchas tus podcasts, y si quieres ayudarnos a seguir explorando ideas profundas, desde lo humano hasta lo cósmico, puedes sumarte a nuestra comunidad en Patreon. Tu apoyo no solo nos permite producir más contenido, también nos conecta con una red creciente de mentes curiosas, críticas y visionarias. Gracias por escuchar este episodio de Ideas, donde la inteligencia artificial y la imaginación humana se encuentran. Hasta la próxima travesía.